La luz del solsticio de verano tiñe de tonos dorados el palacio de Villahermosa. Para Edward Hopper, la pintura era luz. Por eso debió gustarle la de Madrid cuando vino a conocer en 1910 el Museo del Prado. Ahora ha vuelto con algunos de sus mejores trabajos y nos recibe bien trajeado, con corbata, sombrero y porte seguro. Unos pasos más allá comienza su visión del mundo. El desasosiego existencial, los interiores desnudos, los paisajes urbanos que protegen y devoran. Vamos al encuentro del pintor de la clase media, del reverso del sueño americano y de la condición humana. Hay ese lugar común que se hace siempre, ¿no? Que Hopper es el pintor de la soledad americana. Entonces, yo creo, si se fija uno bien en los cuadros, o en muchos cuadros, lo que está pintando es como un momento de felicidad solitaria, de ensimismamiento. Es un momento en la vida en los que alguien de pronto está plenamente ensimismado en algo y casi ni siquiera se da cuenta, ¿no? Edward Hopper nació hace 130 años, pero su pintura pertenece a un tiempo presente. Su obra y los temas que abarca son universales, por más que apenas saliera de su estudio de Nueva York. Fue un artista solitario, casi misántropo, que vivió por y para la pintura. Su proceso creativo era lento. Pasaba días enteros buscando soluciones a sus propios desafíos, obsesionado por la esencia de cada trazo. Hopper pintó muy poco. Cada pincelada, cada decisión está reflexionada a lo largo de semanas. Y en eso es en donde se nota donde Hopper es incomparable, donde su calidad como pintor es muy superior a la de ningún otro pintor realista del siglo XX. Que Hopper es muy difícil. Hay muchos museos americanos que tienen un Hopper, muchos pequeños museos o coleccionistas privados, y no se resisten enormemente a deshacerse, a prestar ese cuadro. Bueno, pues ha requerido mucho esfuerzo, ha habido alguna excepción, pero el resultado yo creo que es estupendo, es espléndido. Nada explica mejor la obra de Edward Hopper que los paisajes de su infancia y juventud en Nyack, una pequeña localidad a las orillas del Hudson, en la puritana Nueva Inglaterra, donde sigue en pie la casa natal que mandó construir su abuelo. En las paredes cuelgan algunos retratos familiares, entre ellos Hopper niño reclinado sobre su adorada hermana, y reliquias escolares de los primeros años del artista. Aquí vivió sus primeros 20 años, pero Nyack era una ciudad demasiado pequeña y tranquila, demasiado próxima a Nueva York, tan llena de posibilidades. Fue el lugar al que siempre regresó, el rincón privado donde aprendió a manejar los pinceles y a capturar los reflejos cambiantes de la luz en el agua. A la gente le encanta subir a su cuarto, mirar por la ventana y contemplar la vista que tenía él del río. Una vez más, entiendes de dónde venía su inspiración. Creo que no hace falta ser pintor o artista. Cuando miras por esa ventana y ves cómo cambia la luz a lo largo del día, ¿cómo no vas a querer pintarla? Hopper decía, si pudieras decirlo con palabras, no habría ninguna razón para pintar. Él no era capaz de describirlo, pero sentía la necesidad de pintarlo. Fue en una de sus visitas a la residencia familiar cuando pintó Casa junto a la vía del tren, parada obligatoria para los amantes de la pintura de Hopper. Años más tarde, Alfred Hitchcock reprodujo la siniestra casona para encerrar en ella a los personajes de Psicosis. Hopper tenía 45 años cuando pintó el cuadro que adquirió un coleccionista americano para los fondos del recién inaugurado Museo de Arte Moderno de Nueva York.
Hasta entonces, Edward Hopper apenas había vendido cuadros y era un pintor prácticamente desconocido. Vivía y trabajaba en un apartamento del Greenwich Village, por aquellos años un barrio de inmigrantes. Allí sigue el caballete del que salieron la mayor parte de sus obras, la prensa utilizada para los grabados, el estante donde reposaban sus bocetos. Y allí pintó conmovedores cuadros de mujeres absortas y bañadas de melancolía. El erotismo de Hopper es un erotismo de puritano. Es un erotismo que tiene mucho más de emoción y de conmoción que de sensualidad, por decirlo así, ¿no? Pero efectivamente lo que le importa sobre todo es dar ese toque mágico a la escena que está representando, que está creando, porque es un creador, como pues darle ese toque que transfigure esa escena en una imagen, que la convierte en una imagen trascendente, una imagen que luego no se nos vaya a olvidar nunca. De este apartamento extremadamente austero salieron obras maestras. Casi siempre con la misma modelo, su mujer Josephine, la mirada perdida y la luz en suspenso. Cuadros como Mañana en una ciudad, Morning in a City, o Sol de mañana, Morning Sun. Paredes tan desnudas como la modelo, ausencia de objetos, nada superfluo, solo lo esencial. Edward Lachman recibió el encargo de dar vida en 3 dimensiones a Morning Sun. Ha estado varios días ultimando con su equipo una instalación pensada para que el espectador entre literalmente en el cuadro, para que ocupe imaginariamente el lugar de la muchacha acariciada por el sol y trate de descubrir que mira a través de una ventana que solo nos devuelve un paisaje de ladrillo. Así que me dije, ¿por qué no revisitar un cuadro de Hopper, convirtiéndolo en una instalación en vez de en una película, a ver si consigo encontrar los mismos elementos que él encontraba con un pincel? La perspectiva no es la misma. La gente suele pensar que sus cuadros son fotográficos, y lo son, pero la perspectiva de un cuadro no es la misma que la de un objetivo. Y tuvimos que esforzarnos mucho para conseguir que la escena pareciese un cuadro. Lachman ha trabajado como director de fotografía para grandes directores de cine y sabe que los cuadros de Hopper son como los fotogramas de una película. No es el único. Son muchos los cineastas que se sienten en deuda con el pintor americano y le han rendido tributo. A veces con sorprendente mimetismo, otras como fuente de inspiración. Mis películas hablan siempre de personajes que están solos, normalmente mujeres que están solas, que han elegido estar solos, la mayoría de ellos, y sí que me he inspirado y Jacques Laurier, el director de fotografía con el que trabajo, nos hemos mirado los libros de Hopper, vamos, por activa y por pasiva, y algunas veces nos hemos sentido tentados de copiar algo, ¿no? Pero luego al final lo hemos disimulado un poco, es decir, bueno, este personaje está mirando hacia la ventana, lo pondremos de espaldas y la cama la cambiaremos de sitio, pero el cuadro está allí, la imagen está allí. Edward Hopper nunca pintó rascacielos ni se sintió atraído por los iconos de Nueva York. Le interesaban los objetos cotidianos y las casas de ladrillo rojo, la alienación de una sociedad donde apenas sabemos del otro, aunque estemos tecnológicamente conectados. El retrato de una clase social que ha impuesto su modelo. Yo creo que una razón es que lo que en su época era efectivamente casi provinciano, diría, era el mundo específicamente americano, el paisaje específicamente americano, los personajes específicamente americanos, hoy para nosotros se ha convertido en parte de nuestro propio paisaje, a través del cine fundamentalmente. El cine ha sido un vehículo en la difusión de todo esto y la cultura americana hoy es un modelo universal con el que todos nos identificamos. Es que el arte americano es muy local. Además, hay una cosa que es muy de Nueva York y muy americana y muy poco europea y muy poco española, sobre todo, que es las ventanas abiertas, las ventanas sin cortinas, ¿no? Es decir, tú paseando por Nueva York
con mucha frecuencia ves el interior de una habitación. Y cuando tú pasas, ves algo, ves un fragmento. Y ese fragmento no te permite saber qué pasa, pero te da la tentación de saber, ¿no? Y en eso Hopper es muy bueno. Es el mostrar una parte de algo que te dan ganas de saber más, pero no hay más. Como Hopper, Damián Flores Llanos es un pintor que busca la emoción en las formas arquitectónicas, con una dosis exacta de realidad, buscando el equilibrio entre lo que pasa y el color de los sueños. El artista americano es uno de sus referentes, por eso le incluyó en su serie Salón de Aparecidos, y hace apenas 2 años volvió a rendirle tributo autorretratándose mientras pintaba Entrada en la ciudad, una de las composiciones de Hopper que más admira. Yo me siento muy cercano a él, a Hopper, porque yo mi pintura, cuando pinto el Capitol o pinto el Círculo de Bellas Artes, tampoco quiero que sea una obra exacta de luz, o quiero mostrar lo que es edificio, traducir esa emoción que a mí me da cuando paseo a una hora por la Gran Vía o cuando hago una fotografía de ese edificio y puedo cambiar el cielo, puedo cambiar la luz, lo importante es el resultado final. Hay una iconografía muy reconocible, o sea, la soledad de un personaje en un bar, que puede ser siempre el inicio de una historia o el final. Un personaje en un bar es alguien que va a recordar, es alguien que va a encontrarse con su amante, con su asesino, con la persona que le marcó. Las películas de Hopper. Los cuadros de Hopper siempre, en todos ellos está el germen de una historia que la pones tú. Para mí uno de los cuadros más evocadores de él es Hotel Room. Pintado en 1931, en plena madurez del artista, Habitación de Hotel es un habitual para los visitantes del Thyssen. Pertenece a la colección permanente del museo y ha sido reproducido en todo tipo de soportes. Los expertos destacan su composición arriesgada, sus bandas diagonales, los planos de color. Pero por encima de la técnica depurada y las explicaciones a posteriori está su conmovedor enigma. Es una maravilla de cuadro. Yo a veces he estado observando el cuadro y he puesto la oreja oyendo a la gente lo que opina de ese cuadro. Claro, Hopper es tan literario porque sus imágenes provocan poesía, provocan comentario, porque la gente cuando ve su obra se siente retratada. Es lo maravilloso de él. Yo he hecho el experimento con alumnos en clase. Si yo describo un cuadro de Picasso, de Rembrandt, en clase, con palabras, sin decir, y luego les pregunto, ¿qué cuadro es ese? Pues unas veces acierta, otras veces no. Si describo un cuadro de Hopper, todo el mundo lo reconoce. Digo, hay una mujer que está... ¿qué cuadro es? El cuadro de Hopper. Son imágenes que se quedan grabadas en la memoria colectiva, profundamente grabadas. Y eso, para un artista, es el éxito supremo, claro. El Barón concibió una verdadera pasión por Hopper. Y llegó a poseer hasta 8 obras de Hopper. Yo sentía que debíamos a la tradición, al Barón, a la tradición de la colección Thyssen, esta exposición, porque somos el museo europeo donde Hopper estaba ya mejor aclimatado. El cine y el teatro fueron 2 de las pocas concesiones que se permitió el ascético artista. Su válvula de escape cuando la inspiración flaqueaba. Cine y teatro como metáfora de la vida, ese gran escenario donde cabe la comedia y el drama, la verdad y la farsa. En 1965 el artista pinta 2 cómicos,
En el proscenio, una pareja de payasos, Edward Hopper y su mujer, se despiden. Ambos estaban enfermos e intuían su final. Propiedad durante años de Frank Sinatra, Los Cómicos fue el último cuadro que salió del estudio del artista. Muere en 1966 y poco tiempo después fallece su mujer. Nuestra visión del arte va cambiando conforme pasa el tiempo y nuestros nietos pensarán quizá cosas diferentes, pero tal como se pueden ver las cosas desde hoy, Hopper es el artista más importante de los Estados Unidos y uno de los artistas más importantes del siglo XX en el mundo. Cae el telón, el siglo XX avanza lentamente hacia el final, pero nada de esto altera la calma en el cementerio de Oak Hill donde reposan los Hopper. A pocos metros de su casa y a orillas del Hudson, el tiempo se ha detenido. Opening doors, finally finding the one that I wanted was yours. Making my entrance again with my usual flair, sure of my line.